Buenas. Bien, y vamos ya con la comunicación que hemos hecho con el último periférico que nos faltaba, que le pusimos por medio de su panel, si recordáis, la dirección 3. Estoy hablando del analizador de red. Es un componente que nos va a realizar un montón de medidas de la red, potencias, tensión, intensidad, factor de potencia, energías, ¿vale? Un montón de información de la red. Lo que él hace es coger esa información y alojarlo en unos registros internos que él tiene, y eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer, leer esos registros. Así que me he venido aquí al manual del protocolo del SDM 120 por Modbus RTU y voy a buscar el mapa de registros y el código que tenemos que utilizar para nosotros poder leer esos registros y saber cómo tenemos que organizarlos para hacer una lectura correcta. Entonces, aquí lo tengo, ¿vale? Donde pone mapa de registros, y como veis yo voy a tener que utilizar el código de función 4. Entonces vamos a los contenidos y el código 4, como veis, es leer de 1 a 125 palabras o registros, words, por consulta, ¿vale? Si por ejemplo tenemos un componente, que es este caso, que tiene más de 125 registros, no pasa nada, ¿vale? Leería los 125 primeros registros en una consulta, ¿vale? Y luego pasaría a leer los siguientes, ¿vale? Hasta donde nosotros fuéramos, en lo que pusiéramos en nuestro DB, ¿de acuerdo? Con lo cual, la longitud que nosotros tenemos que poner en la instrucción siempre es la total, y puede pasar de 125. Lo que pasa que por cada consulta, como mucho va a leer 125, porque la trama no puede ser más grande, ¿vale? Ya nos llegará la información en la siguiente trama. El resto de información, quiero decir. Bueno, ya sabéis que no utilizo el código de función, que lo que voy a utilizar es el modo, por lo tanto el modo 0, y la dirección, que será la 30.001. Entonces vamos al programa. Aquí lo tengo. Dirección Modbus va a ser la 3, modo 0, dirección para comenzar a leer los registros, la 30.001, y la longitud de datos van a ser 72 palabras, 72 registros. ¿Por qué? Pues mirad, vuelvo otra vez al manual. Fijaros que él comienza efectivamente por la dirección 30.001, y lo primero que me va a leer es el voltaje. El voltaje va a ser un número real que me ocupa 4 bytes. 4 bytes obviamente es un de Word, o dicho de otra forma son 2 de Word. Es decir, me va a ocupar la posición 30.001 y 30.002. ¿Qué pasa? Que luego, y esto cada manual y cada componente tiene su historia, luego el registro 3, 4, 5 y 6, como veis, no me da ninguna información válida, ¿vale? Pero claro, son otros 4 registros, o sea, otros 2 números reales, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Porque cada número real, ya sabéis que ocupa 2 Word, 2 registros, que yo voy a tener ahí sin información válida, pero que lógicamente, claro, aquí el puntero, si yo le digo que me empiece a recorrer, él me va a dar esa información, ¿vale? Que creo que manda todo ceros, por cierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a haber ahí 00000000, ¿vale? Que van a ser, como digo, los registros 3003, 3004, 3005 y 3006, pero que voy a tener que contarlos, ¿vale? Y en el 3007, perdón, 30.000, en el 30.007 y el 30.008, ¿vale? Me va a enviar otros 2 registros que van a ser otro número real con la corriente. Y luego, como veis, de nuevo vuelve a dar un salto para leerme la potencia activa. Y va a ir haciendo esos saltos, ¿vale? Con lo cual yo voy a tener que estar atento, muy atento, para preparar bien mi DB y hacer lecturas correctas. Entonces, yo lo que he leído es voltaje, corriente, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva,
factor de potencia. Luego aquí da un salto muy grande. Fijaros que desde el 30.033 hasta el 30.070, todos esos registros, ¿vale?, van a ser datos no válidos, que no me interesan, no me dan información, y ya el 30.071 y 30.072 me ocuparán la frecuencia. Con lo cual, en concreto son 72 registros, 72 palabras Word de longitud total, lo que yo quiero leer. Ojo, es hasta lo que yo he querido leer, porque como veis hay más, ¿vale? Esto sigue con importar energía, aquí puedo leer también energías, y esto va hasta el 30.346 iría, ¿vale? Entonces yo en este ejemplo, como digo, para que solo me haga, digamos, para que solo me lea una consulta, ya sabéis que puedo leer hasta 125 registros por consulta, pues he leído hasta la frecuencia. ¿Que quisiera leer más? No pasa nada. Yo pongo la longitud en la instrucción que quiero, me leerá los 125 primeros en una consulta y en la siguiente consulta me leerá otros 125 o el resto, ¿vale? Tal y, o sea, como yo quiero organizar. Vale. Entonces, sabido eso, me voy a venir de nuevo a la instrucción y vamos a ver entonces cómo he preparado el DB, ¿vale? Bueno, pues lo he preparado tal y como os he dicho. Ya sabéis que he utilizado el mismo DB para los tres periféricos, entonces este me va a empezar en el byte 22. Entonces, el voltaje va a ser un número real que me va a ocupar 4 bytes y luego hay dos números reales, van a ser otros 4 registros que había un hueco, ¿vale? Y entonces luego voy a empezar a leer ahí la intensidad. Y luego había otro hueco, otros 2 números reales, otros 4 registros, y voy a leer la potencia activa, ¿vale? Otros 2 huecos, leeré la potencia aparente, otros 2 huecos, leeré la potencia reactiva, otros 2 huecos, leeré el factor de potencia, y luego tuve que contar cuántos reales había hasta leerme la frecuencia. Bueno, voy a quitar lo que es ya el zoom porque no lo estoy viendo del todo. Entonces, fijaros que había desde 11 hasta 29, pues no sé cuántos son, 17, ¿no? O 18 había. Pero tengo que hacerlo bien, porque si no, no estaré haciendo lecturas correctas. Y el último, pues ya va a ser desde el byte 162 que me va a leer la frecuencia, ¿vale? Entonces, una vez organizado esto, bueno, pues yo solo me fijaré, ¿verdad?, en esos digamos, en esas lecturas. De hecho, yo lo que me hice fue una tabla de observación, ¿vale?, donde ya me organicé un poquito todo y dije, mira, pues aquí es donde yo voy a leer la tensión una vez que la tenga. Ya sabéis que la tensión, la lectura de la tarjeta de las tensiones analógicas, para leerla yo al final quería ver no un número entero, sino de 0 a 10 voltios. Bueno, pues eso es lo que voy a ver en mi tabla de observación. Luego aquí voy a ver las 4 entradas digitales, aquí voy a ver, aquí voy a forzar las salidas digitales. Esto correspondería a la tarjeta, a la 9039. Luego aquí voy a poner el número para poder sacar la señal analógica. Aquí es donde forzaré yo, pondré de 4 a 20 miliamperios. Aquí es donde al principio hay ceros, claro, cuando yo arranco aquí hay ceros, pero no pasa nada porque recordad que yo lo forcé a que si aquí ponía de 0 a 4, el mínimo que va a poner es un 4, ¿vale? Con lo cual lo que está sacando por definición al principio son 0 miliamperios, cuando empieza a comunicar, 0 miliamperios, hasta que yo le fuerce aquí un valor de 4 a 20. Y luego aquí me he cogido del DB, como hay mucha información no válida, pues me he cogido obviamente los valores que verdaderamente yo quiero, ¿vale? Voltaje, intensidad, potencia activa, aparente, reactiva, factor de potencia, el coseno de phi y la frecuencia, ¿vale? Y yo creo que no me dejo nada. Eso sería todo respecto a lo que es el software. Los siguientes vídeos pues ya veremos el funcionamiento. Venga, seguimos.